en adelante. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Ok, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta ahí la dejamos, hermanos. Bueno, es grande el versículo, el capítulo, ¿no? Pues lo que vamos a ver ahora, hermanos, tiene que ver con la prédica de la semana pasada que estábamos viendo el capítulo 8. Nuestro hermano Luis estaba predicando sobre la libertad que tenemos y nuestra conciencia. Ahora en este mundo que vivimos, en esta época que estamos viviendo, es una época que todo el mundo demanda acerca de las libertades y los derechos que cada uno tiene. Tanto que se hacen manifestaciones, hacen todo tipo de locuras para exigir derechos hoy en día. Vemos que hasta hay gente que está peleando derechos completamente absurdos hoy en día, ¿no? Gente que se ofende por todo y piensa que sus derechos están siendo atropellados. Pero ahora, hermanos, vamos a ver
que es una línea de lo que se estaba viendo del capítulo 8 la semana pasada, que nuestra libertad cristiana, hermanos, está determinada principalmente por el amor. Esto quiere decir, hermanos, que mi libertad termina hasta donde yo no esté afectando a otra persona. O sea, en el verdadero cristianismo yo tengo libertad en Cristo siempre y cuando mi libertad no esté perjudicando a otra persona. O sea que podemos decir que mis derechos, porque los derechos también es lo mismo, yo tengo ciertos derechos por causa de Cristo y ciertas libertades por causa de Cristo, pero se terminan cuando una persona sale afectada. Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? El apóstol Pablo pone su propio ejemplo en el caso de el mantenimiento que la iglesia le debía de dar a él como siervo de Dios y como apóstol. En el verso 1, él hace algunas preguntas retóricas que dicen, y de hecho en todo el capítulo, como nos pudimos dar cuenta, hace muchas preguntas, ¿no? Él dice, no soy apóstol, dice, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él está explicando, hermanos, para empezar, que él es un apóstol. Hace una pregunta, ¿acaso no soy yo apóstol? ¿Acaso no yo soy libre? Haciendo alusión, hermanos, de que él, en Cristo, él es libre. Como lo hemos estado viendo en las otras semanas anteriores, sí tenemos libertad en Cristo, mucha libertad en Cristo. El problema es, hermanos, que hay personas que hacen mucho alarde y mucho énfasis en la libertad que tenemos en Cristo, en la bendición de la gracia que tenemos en Dios, pero casi nunca ponen atención en las responsabilidades que nosotros tenemos en cuanto a esa libertad. El apóstol Pablo pone este ejemplo y en el verso 2 él dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y así sigue desarrollando lo que vamos a empezar a ver. Él está exponiendo las causas de por qué él tiene el derecho de ser sostenido económicamente por la iglesia. En el verso 1 al 6 vamos a ver varias de esas causas. En el verso 1, la principal es que él era un apóstol. Él dice, no soy yo apóstol, ¿acaso no soy apóstol? Y lo podemos ver, hermanos, todos sabemos que el apóstol Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo enviado a los gentiles. Pero en la época que Pablo escribió estas cosas, él estaba recibiendo muchas críticas de parte de muchos opositores. Eso lo vamos a ver más detalladamente, si Dios quiere, cuando veamos 2 de Corintios. Pero entre estos opositores ponían en duda su apostolado, porque una de las razones por las cuales una persona podía ser apóstol del Señor Jesucristo era haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Para esto quisiera que me acompañen a Hechos capítulo 1, verso 21. Vamos a ver nada más un poquito esto rápidamente. Cuando los apóstoles están tratando de escoger al sucesor de Judas y escogen a un nuevo miembro, Pedro dice de esta manera. Vamos a ver desde el verso 13, 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, de que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama.
que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces vemos que uno de los requisitos era haber estado con el Señor Jesús y haberlo visto resucitado. Pablo da testimonio por lo menos en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento de que él había visto al Señor, y una de ellas, por eso hace esta pregunta: ¿no he visto yo al Señor? Y esa es una de las razones. Vemos que otra evidencia de que Pablo era un apóstol verdadero lo dice en el verso 2: si para otros no soy, de 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, que dice, sois vosotros en el Señor. Como muchos ponían en duda su apostolado verdadero, él dice: bueno, tal vez para ellos yo no sea apóstol, pero para ustedes, Corintios, para ustedes sí lo soy. Y la evidencia de que sí soy un apóstol de Cristo, el sello de que sí soy un apóstol, son ustedes mismos. ¿Qué quería decir con el sello? El sello se usaba, hermanos, para enviar paquetes, se le ponía un sello o a las cartas se sellaban, o sea, se cerraban con un sello. La mercadería se mandaba sellada para demostrar la autenticidad, como se hace hoy en día. Si ustedes compran un perfume caro, todos sabemos que se pueden falsificar, ¿verdad? Entonces a veces traen un sello que solamente el original lo trae, para que nosotros podamos determinar de que sí viene el producto que nosotros compramos o que sí es legítimo. El apostolado de Pablo era legítimo, y él está diciendo: mi sello o el sello de mi apostolado son ustedes mismos en el Señor. El cristianismo, el evangelio que yo les prediqué a ustedes, por el cual han sido salvados, es la evidencia de mi apostolado. Muchas personas podrían poner como una evidencia que se hizo milagros. Claro que el apóstol Pablo habla más adelante sobre algunos milagros y señales que él hizo como muestra de su apostolado también, pero la principal era esa: que ellos habían sido salvados a causa de la predicación del evangelio de Cristo por medio de él. Entonces, otra de las razones por las cuales el apóstol Pablo demuestra o está exponiendo de que él sí merece o tiene el derecho de recibir un salario como apóstol, era porque en aquel entonces era costumbre que a los obreros se les pagara también, como también lo es ahora. En el verso, vamos a leer el verso 3, dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Verso 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí lo que está mostrando el apóstol Pablo es, primero en el verso 3, que habían personas que lo acusaban primeramente que su apostolado o su servicio a Dios era por causa de dinero, pero vemos que también le dice que acaso no tenemos nosotros, hablando de él y de sus acompañantes, no tenemos derecho de comer y beber, refiriéndose a que era derecho de ellos ser sostenidos por parte de la iglesia. Todos sabemos que el sostenimiento para las personas venía por medio de las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Como se hace hoy en día. Él dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber, o sea, de recibir lo necesario, nuestro sustento diario?
No tenemos derecho también de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Este es un versículo en el verso 5, hermanos, que los católicos parece que no lo han leído, porque ellos están diciendo de que los ministros del catolicismo no deben de tener esposas, pero acá el apóstol Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho nosotros de tener una esposa? Como los otros hermanos, que en el caso él menciona a los otros apóstoles, como a los hermanos del Señor, los hijos que tuvo José y María después del nacimiento de Jesús, y Cefas, hablando de Pedro también era casado, y en el verso 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Se está refiriendo, ¿acaso aquellos sí tienen derecho de no trabajar y ser sostenidos por la iglesia y nosotros no tenemos ese mismo derecho? Bernabé y yo, de no tener un trabajo secular. Está hablando, ¿acaso no tenemos el derecho de ser sostenidos también nosotros como ellos? Pero cuando hace la mención de traer una hermana por mujer o una esposa, también está incluyendo que también no solo él tenía el derecho de ser sustentado, sino también su familia. Su esposa que le acompañaba también tenía el derecho de ser sustentado por la misma iglesia. En el verso 7, aquí nos da la segunda razón por cual él debería de ser sustentado por la iglesia. Era costumbre pagarle a los obreros. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hace otra pregunta. ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Vemos que hace tres preguntas por medio de tres metáforas, tres ejemplos por medio de tres metáforas. Habla acerca de la metáfora de un soldado y no es primera vez que lo hace, en Primera de Timoteo también lo menciona. Y por todas partes menciona en el campo de lo que es los soldados. En el segundo lugar menciona al plantador de una viña y en tercer lugar menciona a un pastor de ovejas o de ganado. ¿Quién de todos ellos hace sus funciones de gratis? La respuesta es nadie. Si usted se inscribe o se mete al ejército de los Estados Unidos, no le va a decir el tío Sam, vaya y cómprese su propio fusil y sus propias municiones y en Walmart cómprese unas botas. No. Cuando alguien se inscribe o se mete al ejército, ese gobierno va a sustentarle todo lo que necesite porque usted va a darle un servicio, un trabajo que prácticamente le va a consumir todo su tiempo y toda su vida. ¿Quién hace este tipo de cosas? ¿Quién planta una viña y no come del fruto de esa viña? La respuesta es nadie. Aunque no sea de él la viña, siempre se va a comer una fresa, ¿no? O una uva en este caso. ¿Quién no toma de la leche del rebaño? Pues nadie. Siempre alguien va a consumir de su propio fruto, de su trabajo, de la obra de su mano. Vemos que más adelante en el verso 8, y esta es otra de las razones por las cuales el apóstol Pablo expone el por qué él tiene derecho a ser sostenido por la iglesia. Dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Vemos que entonces la ley de Dios también manda que el siervo de Dios debe ser sostenido por el mismo pueblo de Dios. Deuteronomio 25:4 habla acerca de esto. Acompáñenme allá. Deuteronomio 25:4. Y dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Vemos que en la ley Dios manda que cuando un buey estaba trabajando, Dios prohibía que le pusieran bozal, sino que
Dios estaba mandando que ese animal pudiera comer todo lo que necesitara mientras estaba trabajando, porque los gentiles en esa época acostumbraban ponerle un bozal a los animales de carga para que no perdieran tiempo ni estuvieran consumiendo el grano que estaban ellos trillando. Pero Dios dijo, no, eso no va a pasar con ustedes. Viene el apóstol Pablo, dice en el verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y hace otra pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Pero dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El Señor sí tiene cuidado de los animales, por supuesto que sí, porque es un Dios bueno, justo, y Él también lo sustenta. En el libro de Mateo 6:26 dice, ¿no valen más ustedes, hombres de poca fe, que los pajarillos? La respuesta es claro que sí, nosotros los hombres, los seres humanos, valemos mucho más que unos animales, y a los animales Dios los sustenta. Entonces el apóstol Pablo dice, hace la pregunta retórica, ¿tiene Dios acaso cuidado de los bueyes? Sí, sí tiene cuidado, pero lo escribió esto como un principio básico de que Dios le da lo justo a aquel que trabaja para su obra. Verso 10, verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Pues la respuesta es que no, no es gran cosa. Pero vemos que aquí hay una condición. Para que el obrero de Dios, para que el siervo de Dios pueda recibir un salario que le sustente la iglesia, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Esa es la condición. Siempre y cuando el obrero de Dios de verdad sea fiel con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, con el verdadero mensaje del evangelio de Dios, tiene todo el derecho dado por Dios de ser sustentado. Vemos que en el verso 12, si otros participan de este derecho, y aquí vemos otra de las razones por las cuales el apóstol Pablo también está argumentando de que él también tiene derecho a ser sustentado. Dice, si otros participan de este derecho, esto quiere decir que habían otros líderes cristianos que estaban siendo sostenidos por la iglesia también. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Recordemos que el que primeramente le predicó a los hermanos de Corinto fue el apóstol Pablo. Luego empezaron a llegar más, y entre ese grupo de personas que llegaron, se acercaron también los falsos maestros. Pero también tenemos algo que es necesario que lo mencionemos, hermanos, en esto. Es verdad que el obrero de Dios debe de ser sostenido, pero vemos en el verso 12, después que hace esta pregunta, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él está argumentando, hermanos, como vimos ahorita, que él tiene el derecho pleno de parte de Dios, lo manda la ley, él es un apóstol, él es un siervo de Dios, está confirmado de que él tiene este derecho, pero no ha usado ese derecho, dice, sino que lo ha soportado todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿A qué se refiere con no poner un obstáculo? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que alguien de nosotros sale a una misión, a predicar el evangelio de Cristo a un lugar donde nadie conoce a Cristo. Porque hoy en día la gente lo que hace es llevarse a las personas de una iglesia para la otra. Pero lo ideal sería
que la persona que tiene un llamado de Dios verdaderamente a predicar el evangelio de Cristo es que vaya y busque personas que no conocen a Cristo. Sería bastante grosero, muy inconveniente que esta persona llegue, evangelice a unas personas y ese mismo momento se conviertan y en el mismo momento de convertirse le diga, órale con la ofrenda. Porque yo necesito ser sostenido, y que le predique 1 Corintios capítulo 9 del 1 al 14. Bueno, al 12, porque al 12 y a la mitad, porque si no le predicaría lo de que Pablo él no usó ese derecho. Sería bastante inconveniente, sería un tropiezo para la obra. Y si le agregamos, hermanos, los malos ejemplos de algunas personas, de algunos pastores sin escrúpulos, que de verdad trabajan no para predicar el evangelio de Cristo, sino para llenar sus bolsillos. O sea, verdaderamente Dios manda que el siervo de Dios sea sostenido por la iglesia. Sostenido justamente, claro que sí, que tenga un buen salario digno para vivir la persona que predica y su familia también. Pero hay personas que abusan de este derecho y se pasan y hacen uso de la piedad como una fuente de ganancia, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, verso 3. Y uno de los requisitos que vemos también, hermanos, para un pastor en 1 Timoteo capítulo 3, es que el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy grande. Y este riesgo, hermanos, como todos lo hemos podido ver, es un tropiezo muy grande para el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo primero que dicen muchas personas cuando se les habla de Cristo? No, yo no voy a mantener ningún pastor. Y más si vemos personas en la televisión que hasta jet privados tienen a causa de estas cosas. Es completamente absurdo. El sostenimiento del predicador, del siervo de Dios, del pastor, está mandado por Dios en la Biblia, pero no un jet privado, hermanos. Eso no debería de ser así. Y cuantas muchas otras cosas más. En el verso 13, Pablo dice esto. Y esta es otra razón por la cual él está exponiendo que él tiene ese derecho de ser sostenido. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? La siguiente razón era, hermanos, que era una costumbre universal en la religión de la época. Hasta el mundo gentil, las religiones paganas, tenían por costumbre que sus sacerdotes y líderes de las falsas religiones eran sostenidos también por la secta o religión a la que ellos pertenecían. En el verso 14 vemos otra de las razones por las cuales él tiene derecho, o el siervo de Dios tiene derecho a ser sostenido. Y es porque el Señor Jesús lo ordenó así. Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Lo voy a repetir. Así también, dice, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero estamos hablando, hermanos, de aquellas personas que se dedican a tiempo completo a trabajar en la obra de Cristo. No solamente personas que tal vez ven un video en YouTube y se les ocurre una idea y se paran en un púlpito y se avientan una historia, un cuento, una fábula, y de aquí hasta la próxima semana, cuando tal vez dedican unos 15, 20 minutos a hacer esto. No, esas personas que se dedican a tiempo completo, como un trabajo normal, común y corriente, con la diferencia que este es un trabajo mucho más delicado, porque el patrón es Dios nada más.
y nada menos. El patrón es Dios. Y el producto que se está haciendo en esa empresa, en la empresa de Dios, son convertidos. Es un mensaje tan maravilloso y delicado, hermanos. No se debe de tratar con ligereza. Por lo cual, el Señor Jesús ordenó, veamos en Mateo 10:5. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dice más adelante, es digno de su jet privado también, no dice así, ¿verdad? Dice de su alimento. Vemos que el Señor Jesús así lo ordenó, así lo mandó, por lo cual, hermanos, los siervos de Dios deben de ser sustentados correctamente, deben ser sostenidos bien, deben de tener una buena remuneración. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo da otras instrucciones a la iglesia, a Timoteo, con respecto a la iglesia. Hablando de los ancianos que gobiernan bien. Hablando de ancianos, estos los obispos, no son las personas mayores. No, si hay alguna persona mayor, no se contente demasiado. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque hay 2 tipos de ancianos o obispos o pastores, hermanos. Unos en los cuales están pastoreando la iglesia, pero en el terreno, y otros que se dedican a predicar y también en el terreno. Los que predican y enseñan deben recibir doble honor. Y aquí la palabra doble honor tiene que ver con doble salario en pocas palabras. No quiere decir que le van a pagar 2 veces el salario mínimo. ¿Cuánto debería de ganar entonces un pastor? Surge la pregunta. Bueno, veamos en el libro de Proverbios capítulo 30, podemos tomar una idea porque no existe una tabla de salarios en la Biblia, pero podemos ver algunas cosas que nos pueden dar una idea. Proverbios capítulo 30, verso 8, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto se le debería de pagar a un pastor? La respuesta es lo justo y necesario para vivir dignamente en un promedio como vive el resto de la congregación. No es posible, hermanos, que la congregación se esté comiendo las uñas de cómo llegar al fin de semana y el pastor viva como un rey y exprimiendo a las pobres ovejas, denme más lana, más lana. No es justo, no es bíblico y no debe de ser así. Debe de vivir conforme al rebaño. Debe vivir de una manera justa, de manera que no tenga mucho, porque ¿qué pasa? Dice Proverbios, no sea que diga quién es Jehová. Que se olvide de Dios, que piense que es por Él, por las habilidades que Él tiene, que deje de darle la gloria a Dios y agradecimiento a Dios por las cosas que tiene y se olvide completamente de Dios. Tampoco demasiado poco, porque ¿cuál es la tentación de una persona que tiene necesidad?
es robar. ¿Y de qué manera puede robar un pastor? Empezar a adular a las ovejitas. Ay, hermano, mire, a mí el Señor me ha mostrado, pero la cartera, ¿no? Es lo que le ha mostrado. Ese es el problema. Entonces hay personas que empiezan a cambiar el mensaje, comienzan a cambiar la palabra de Dios, porque se empiezan a dar cuenta que una persona tiene un buen carro, un buen trabajo, y si predica de esto se puede ofender. O se empiezan a juntar más con las personas que tienen más dinero. Y empiezan a hacer actividades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esa es una de las razones. Entonces, no podríamos decir tanto debe ganar o tanto, pero sí debe tener un salario justo, digno, del cual pueda vivir dignamente, según el entorno en el que está el predicador. Vamos al verso 15 de Primera de Corintios. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. El apóstol Pablo está exponiendo todas estas cosas de las cuales él tiene derechos, pero él dice que él no los ha usado, no ha hecho uso de ese derecho, a pesar que otros sí lo están haciendo. Pero él dice, yo no he hecho uso de este derecho en el verso 12. Y en el verso 15 dice, pero yo no les escribo esto, hermanos, para que, yo no les estoy cobrando, hermano, no se preocupen, no piensen de que me deben tantos meses de salario, no les estoy diciendo eso. Dice, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿A qué se refiere que de alguien desvanezca su gloria? Pablo era un presumido, presumir es un pecado, o gloriarse a sí mismo. ¿Le estaba tratando de robar la gloria a Dios? Por supuesto que no. Aquí la idea es mi gozo, este gran anhelo que tengo de servir a Dios, este gran amor que tengo a Cristo, por el cual en otro lugar dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él tenía un gozo muy grande, él se gloriaba de ese gozo, del poder ser útil para la obra de Cristo. Él tenía un gran amor a Cristo y él dice, prefiero morir antes de cobrarles, antes de hacer, porque dice en el verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y aprovechando, hermanos, lo que dice Pablo en el verso 15, quisiera comentarles el ejemplo que tenemos nosotros en este ministerio. Mi hermano Luis y yo hemos tomado la decisión de tampoco cobrar salario, aunque podemos ver claramente, y no estamos predicando esto, hermanos, para decirles que tenemos derecho a salario, aunque la palabra de Dios dice que sí tenemos derecho a salario. Pero mi hermano Luis y yo hemos decidido no tomar salario. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. No es que menospreciemos el salario que Dios nos pueda dar, pero creo que hemos considerado que Dios nos está bendiciendo por medio de nuestros trabajos seculares, nuestros trabajos el cual nosotros hacemos. Y sí, algún día tal vez tomamos la decisión de dedicarnos a tiempo completo a la congregación, pero hemos decidido no tomar salario nosotros, así que todas las aportaciones que ustedes dan a la iglesia es para la obra de Dios únicamente. Y quisiera pedirles, hermanos, que tengan en oración esta congregación, porque el plan próximo, si Dios quiere, es que compremos ya un edificio que sea ya de nosotros, hermanos. Así que oren, ayúdennos a orar, que todas las aportaciones que ustedes dan es para el sostenimiento de la congregación, de los gastos de la congregación, y con la idea que primero Dios, pronto vamos a comprar un edificio para la iglesia. Amén. Verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Cuando dice impuesta necesidad, hermanos, se refiere a aquella necesidad de predicar a Cristo.
Es una necesidad, hermanos, que se le pone a la persona que verdaderamente tiene un llamado de predicar al Señor, de servir a Dios. Una necesidad que no se puede estar quieta esa persona. O sea, pero no estamos hablando de una necesidad de tener un micrófono o un púlpito, sino más bien una necesidad de estar escudriñando las escrituras, de orar y buscar hacer la voluntad de Dios y predicar el evangelio verdaderamente, no necesariamente detrás de un púlpito. Esa necesidad, cuando Pablo dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a ciertas personas a hacer ciertas cosas específicas de las cuales no se pueden negar. Así que cuando una persona tiene ese llamado, esa necesidad de predicar el evangelio, de hablar, de estudiar la palabra de Dios y exponerla a los demás, verdaderamente uno puede sentir, ay de mí si no lo hago. Y dice más adelante, verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Seguramente, claro que sí, Dios va a recompensar al que es fiel, ¿verdad? Y más si lo hace uno de buena gana. Pero si de mala voluntad, la verdad es que la comisión nos ha sido entregada. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, más vale que lo haga de buena gana. Pero si no lo hago de buena gana, de todos modos Dios ya me entregó la misión que debo cumplir. Y ay de mí si no lo hago. Verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? Podría preguntarse a alguien, bueno Pablo, entonces si tú no estás aquí por dinero, entonces ¿qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que andas buscando? La respuesta Pablo dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo sentía que su premio era predicar el evangelio y costearse los gastos con su propio sudor y el esfuerzo de sus propias manos. Era un galardón para él, era un privilegio poder gastarse a sí mismo y sus propios recursos para poder presentar el evangelio de Cristo gratuitamente. Creo que muchos hermanos tenemos un deseo muy sincero de servir a Dios y de dar nuestros recursos para la obra de Dios, para gastarnos uno mismo, a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro desvelo, nuestro cansancio, solo para servir a Cristo. Y eso es lo que debe de existir en cada siervo de Dios, hermanos. Hay personas que desafortunadamente, hermanos, no quieren sudar la camiseta. ¿Por qué? No es que estamos en tiempo de la gracia, además Dios es bueno, pero cuando viene la necesidad, ahí todos quieren que Dios responda en 3 segundos. Todos quieren que Dios cumpla lo que dice en la palabra de Dios, que ni ha salido mi palabra de mi boca y ya tú la sabes, así que respóndeme antes de decirlo. Ahí sí todos quieren respuesta, pero no demuestran interés por las cosas de Cristo. No demuestran interés alguno. Gente que no se congrega, que no ora, que no lee sus Biblias, que no practica lo que está aprendiendo. Es más, salimos a veces de la iglesia y se nos olvida de qué se habló en el culto. Y hay cosas que las sabemos y de todos modos no las practicamos. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a desgastarse completamente, a gastar lo suyo, lo poco que él tenía. Entonces, hermanos, para poder hacer todas estas cosas, el apóstol Pablo requería de dominio propio. Veamos al verso. Vamos al verso 18, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vemos aquí el principal propósito del apóstol Pablo de hacer todas estas cosas. Él sabía que tenía mucha libertad en Cristo. Él sabía que
tenía derechos por ser un apóstol de Cristo, un siervo de Dios, y a los cuales la libertad por amor a su hermano, él decidía no hacer ciertas cosas de las cuales él tenía libertad de hacer, cosa que nosotros debemos practicar también. Tenía derechos por ser un siervo de Dios, a los cuales él había renunciado a esos derechos para que el evangelio de Cristo no tuviera tropiezo, y otra de las razones era para ganar a mayor número de personas que no conocen a Cristo. Ese debe ser una de las motivaciones de cada uno de nosotros, hermanos, que más personas conozcan a Cristo. Pero no podemos nosotros, hermanos, predicar el evangelio, no podemos responder dudas de personas que han oído diferentes cosas que no sea la verdad de Dios, o cosas que parecen ser la verdad de Dios, pero no la son, si no leemos las escrituras, si no las estudiamos, si no las memorizamos, si no conocemos las verdades de Dios. Se requiere de una preparación muy grande de parte de cada uno de nosotros. ¿Qué le podríamos decir a un testigo de Jehová? ¿Qué le podríamos decir a un católico? ¿Por qué le podríamos decir, por qué lo que tú practicas es incorrecto y por qué lo que dice esta palabra es la verdad? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta, hermanos? Tenemos que saber por qué creemos que esto que dice acá es la verdad de Dios y saberlo expresar a los demás. Necesitamos prepararnos, necesitamos leer la palabra de Dios. Esto no es un trabajo nada más para los líderes de la iglesia, es una comisión que Cristo se la entregó a toda la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos, enséñenle las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Esto es algo que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dice en el verso 19 que Pablo se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y comienza con varios ejemplos, son 13 en específico. Me he hecho a los judíos como judío. Pero Pablo era judío, ¿no? ¿Cómo que se hizo judío a los judíos? Dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, porque hemos visto que el apóstol Pablo ya había encontrado la verdad, la buena noticia del evangelio, que no es por medio de la ley que la persona puede ser salva, sino por la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? No se iba a burlar de los judíos. Ay, pobres judíos, ustedes son unos tontos. Mire, hay esclavos son religiosos, son hipócritas, serpientes, dicen algunos. Hermanos, no hacía este tipo de cosas. Aquí lo que habla es que Pablo era respetuoso con las creencias, aunque fuesen equivocadas. Él se comportaba con respeto con los judíos para ganar a los judíos. Él conocía la ley de los judíos, no llegaba comiéndose un taco de carnitas. A ver, ustedes, ¿por qué no comen carne, no comen puerco? Eso es legalismo, como muchas personas hoy hacen en día. Una forma absurda y bien imprudente de tratar de convencer a las personas, pero criticándolos o burlándose. Pero no, Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, se está refiriendo a la ley de ceremonias, a las tradiciones del judaísmo. Y dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que los judíos se convirtieran a Cristo. Y para eso tenía que comportarse, si era posible, como un esclavo de esta gente. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. A ver, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que se puso tatuajes, aretes en la nariz y en las orejas, se empezó a romper los pantalones y se fue al baile,
¿O se puso a fumar marihuana con los marihuaneros? No. No. Mira, hermano, esto pasa mucho con personas jóvenes predicadores sin experiencia, que muchas veces quieren parecerse mucho al mundo para poderse ganar al mundo. No es la idea. No es la idea. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí viene la contraparte. Para ganar a los que están sin ley. Una vez más, Pablo se acercaba a los que no tenían ley con mucho respeto. Mira, vamos al libro de Hechos, capítulo 10. El apóstol Pedro, aquí vamos a ver un ejemplo, capítulo 10, verso 28. Y aquí podemos entender un poco el punto de Pablo. Hechos capítulo 10, verso 28, Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, Pedro era judío. Lo mandan a llamar y él les dijo, verso 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Según la tradición judía, hermanos, para un judío no se podía ni juntar con alguien que no fuera judío. Era abominación. No podía entrar a la casa de un judío, de una persona gentil. Pablo dice: me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. ¿En qué sentido? ¿Saben qué? Puedo entrar a tu casa, puedo comer tu comida, puedo estar presente aunque tengas una virgen del tamaño de la casa. No hay ningún problema. Puedo estar ahí, pero yo no voy a practicar tus pecados. Yo no voy a practicar tus costumbres pecaminosas. Pablo no era un liberal. Él respetaba, ok, estás tomando bebidas embriagantes, ok, te voy a presentar el evangelio de Cristo. No quiere decir que a ver, sírveme otra a mí también. No era el punto. Habla de respeto, de prudencia, pero el punto principal, el evangelio de Cristo. Hay algunos predicadores que dicen: no, es que hay que ir a dar testimonio de que somos cristianos verdaderos, y ahí andan disfrazados en Halloween o andan en los bailes con la gente que es del mundo. Eso no es dar testimonio de Cristo. Eso es ir a hacer lo que quieren hacer. A lo que se refiere, hermanos, que no hay ídolo, que no hay comida, que no hay costumbres que nos interpongan poder estar en un lugar siempre y cuando nosotros vamos a predicar el evangelio de Cristo. Por favor, no se vayan a meter al baile a predicar. Esa es una excusa. Lo podemos hacer fuera del baile. Amén. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿A qué se refiere a los débiles? Hay personas, hermanos, que son débiles en la fe, no tienen mucho conocimiento, piensan que un ídolo es algo, piensan varias cosas que no tienen entendimiento. El apóstol Pablo fue considerado con este tipo de personas y se bajaba al nivel de conocimiento conforme a la debilidad de esa persona o a la falta de experiencia, y lo que estaba era comprendiendo a esas personas, entendiéndolas, que si se comportaban erráticamente en el cristianismo por A o B motivo, él estaba comprendiendo su debilidad. ¿Han oído el término que se comportaban como niños en Cristo? Personas que hacen sus berrinches y cosas así, pero por ganarlos a Cristo, yo me voy a soportar a esa persona. Amén. Dice, verso 22, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Aquí no está hablando que Pablo salvaba a la gente, sino que por medio de la predicación del evangelio esas personas eran salvados.
Verso 23. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme compartícipe de él. Verso 24. Por eso es que Pablo, para todas estas cosas, hermanos, necesitaba dominio propio. Pablo tenía un propósito a la hora de correr. No como a la aventura, dice, ¿no sabéis que los que corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, aquí Pablo vuelve a las metáforas y agarra el mundo de los deportes, a las personas, a los atletas. Y todos sabemos, hermanos, que los atletas están entrenando constantemente, limitándose a muchas cosas, comidas, a ciertas actividades comunes y corrientes de las personas que no son atletas. Tienen una preparación muy, muy fuerte para ese día de la competencia, porque la intención de cada uno de los atletas, no importa la cantidad de personas que compitan, el propósito es ganar la competencia. Si usted compra la lotería, por ejemplo, no la compra para regalar el dinero. El deseo que usted tiene es ganarse la lotería, ¿verdad? Aunque sea 100 pesos. Corred de tal manera que lo obtengáis. En la vida cristiana, hermanos, nosotros no debemos pensar, ay, el otro año, ahorita ya viene año nuevo y el 1 de enero le echo ganas. No, debemos prepararnos para la carrera que tenemos por delante de tal manera que la ganemos. Pero ojo, no es una carrera que tenemos una competencia contra el hermano o la hermana. Es una competencia contra la carne de nosotros mismos. Se requiere, hermanos, para poder negarnos a nosotros mismos, se requiere dominio propio. El Señor Jesús dijo, el que no tome su cruz no es digno de mí. El que no siga a Cristo con su cruz no es digno de ser su discípulo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermanos. Eso requiere dominio propio. Verso 26, verso 25. Todo aquel que lucha, y ahora hace la metáfora de un luchador, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, los luchadores, a la verdad para recibir una corona corruptible. En esa época, hermanos, las personas y unos juegos ítsmicos. Estas personas, estos luchadores, lo que hacían era practicar muy duro para las luchas, pero ese entrenamiento era tan fuerte y riguroso que el premio era nada más una corona de un par de hojas de pétalos y se secaba, se destruía. Pero nosotros vamos a recibir, dice, una corona indestructible. Una recompensa que el Señor tiene preparada para todas personas que sean fieles a Él. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él vuelve a las metáforas que ya mencionó y dice que él no corre como a la aventura. No es que salga ahí por la Federal sin rumbo corriendo como loco. Él tenía una meta bien establecida. Y esa meta, hermanos, era ganar más personas para Cristo. Esa era la meta establecida. Se había entrenado mucho, se había negado mucho, estaba preparado para esa batalla. En otra parte, a punto ya casi de morir, en 2 de Timoteo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora ya nomás esperaba la corona. Eso es lo que nosotros deberíamos de tener en mente. Tener una mirada puesta, fija en el Señor Jesucristo, ser más como Él, tener más dominio propio, practicar las cosas que dice acá y buscar que más personas conozcan a Cristo y principalmente por medio de nuestro ejemplo. Amén, hermanos. Dice también que Él no corre como a la aventura. Dice que también de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él no como que no está peleando con el aire. Dice que Él golpeaba su propio cuerpo en el verso 27.
Y esto literalmente, hermanos, en el significado original era pegarse un golpe abajo del ojo que le quede el morete. ¿Y qué quiere decir? Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él golpeaba su cuerpo, pero no se lo golpeaba literalmente, sino que él golpeaba esas áreas, hermanos, que tú y yo tenemos, que ya sabemos que tenemos, para dominarlas. Pueden poner el ejemplo que quieran. Si es hablar un poquito de más, pues detener esa parte. Si es enojarnos, pues trabajar en ello. Si es la comida, pues la comida. Pero el problema que tenemos nosotros, hermanos, y es muy común y más en este país, es que dejamos que nuestro cuerpo decida a qué horas comer, a qué hora dormir, que es nuestro cuerpo y no nuestra voluntad. ¿Qué cosas decir? Dejamos que nuestras emociones nos ganen. Pero Pablo decía, no, yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo y yo mismo lo pongo como esclavo. Yo no soy esclavo de mi cuerpo, sino que mi cuerpo es mi esclavo. ¿Y cómo lo hacía esto? Por medio de la palabra de Dios, a través de la capacitación que da el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando dice en la última parte, hermanos, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay personas que piensan que Pablo está diciendo aquí, no sea que yo pierda la salvación. Eso no está diciendo Pablo acá. Está hablando, hermanos, de que él era mensajero de Cristo. Él era el mensajero de Cristo y él estaba dando instrucciones a todos. Y resulta que él, por descuido, hermanos, podía perder la comisión que Dios, el encargo que Dios le había dado a él. Después de haber sido el pregonero de justicia, él podía descuidar esa posición que Dios le ha dado, ese servicio, ese ministerio que Dios le ha dado, y eso le ha pasado a muchos en todos los tiempos. Descuidan la oración, descuidan la obediencia a la palabra de Dios, empiezan a descuidar su tiempo de oración, empiezan a descuidar la búsqueda de la santidad, y lo que hace Dios es eliminarlos, pero de la batalla. Les quita su posición. No es que quite su salvación, en algunos casos tal vez ni eran salvos, pero una persona que es salva, no es que Dios le quite su salvación, sino que le quita la encomienda, el encargo que les había dado por haber descuidado esa área. Si alguno de nosotros, hermanos, está en esa situación hoy en día, es tiempo de ponernos en cuenta con Dios y volver a correr en esa carrera, hermanos. Lo que Pablo, en resumen, está diciendo, tengo muchos derechos como siervo de Dios, pero los hago a un lado por causa del Evangelio de Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es completa, es maravillosa, Señor. Y nos deleitamos escuchando tu palabra, Señor. Pero no quisiéramos que tu palabra sea nada más como bellas melodías que suenan en nuestros oídos, que nos deleitamos, nos gozamos, pero que después las olvidamos, Señor. Sino que aprendamos a meditar constantemente, Señor, en tus palabras, pero que también las pongamos por obra. Siembra en nosotros, Señor, convicciones fuertes y firmes, de manera que lo poco que estamos aprendiendo, Señor, cada día lo podamos recordar, pero también lo podamos practicar, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre ese entendimiento, Señor, para que cada vez más también ese mismo entendimiento nos haga buscar más, Señor, de ti. Que busquemos en esos profundos tesoros, Señor, que están ahí en tu palabra, Padre.
que podamos aprender cada vez más para que podamos también transmitir lo que estamos aprendiendo a los demás, podamos sacar, Señor, de las tinieblas a aquellos que están navegando, pero también, Señor, que nuestras vidas sean luz para aquellos que no te conocen todavía o que conocen a un Dios desconocido, a un Dios que no es el Dios que menciona la Biblia. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir adelante, Padre. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación, que cada uno de nosotros estemos con la disposición de prepararnos constantemente, Señor, para que podamos también tener como meta, Señor, ganar personas para Cristo. Que nosotros, Señor, tengamos esa meta de buscar, Señor, esas almas que están perdidas, Padre. Y tenemos muchas alrededor nuestros, familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos llevar ese mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.